quiero en primerísimo lugar explicarle al país por qué el ministro de Hacienda Carrasquilla no debe estar al frente de la cartera. Y desde luego que entiendo que este no es un debate de moción de censura, pero en mi convicción personal, in pectore, desde mi estado de ánimo y desde mis convicciones, no puedo dejar de advertirle al país que es un peligro seguir entregando el manejo de la cartera que tiene a cargo las finanzas del Estado a un personaje que le ha producido severo daño a la nación colombiana, como lo voy a explicar, no por lo que ha presentado, que es mayúsculo y que ha producido indignación, inclusive la retractación de partidos políticos enteros, que hasta hace muy poco aplaudían, aún en el debate parlamentario, aún en distintos escenarios, ese esperpento de reforma tributaria. Digo, no solamente ha producido esa retractación, ante todo, ha producido el anuncio de una vigorosa movilización social que voy a acompañar calle por calle y rubro por rubro para dejarle dicho a la nación colombiana y a este gobierno que no va a pasar ese nefasto proyecto de reforma tributaria. Ignoro las razones por las cuales los partidos de gobierno le están dando la espalda a ese nefasto proyecto. Saludo que así sea. Si eso hubieran hecho anteriormente, le hubiéramos evitado al país lo que voy a explicar, porque estoy señalando que no es solamente el proyecto que estamos aquí condenando con sobradas razones y al que tal vez no me aplique tanto hoy, fíjese usted. Tal vez cuando llegue a comisiones, tal vez cuando vaya a las plenarias, tendremos ocasión de discutir con razones técnicas, sociales y políticas e históricas inclusive los fundamentos de nuestra negativa a ese proyecto. Pero hoy quiero reclamar ante el país la falsedad gubernamental según la cual este proyecto de reforma tiene que ver con la atención del COVID y las necesidades sociales. 3 o 4 sumas o restas me permiten poder explicarlo. Pero también quiero decirle al país, y muy especialmente, la pasada reforma tributaria, el ministro Carrasquilla no es recomendable para el país. Debería algo así como dictarse una medida cautelar para que no se acerque a las finanzas públicas este ministro, porque responde a los intereses de Luis Carlos Sarmiento Angulo, del Grupo Colombiana, de los amigotes del sector financiero nacional extranjero. Razón muy poderosa para que el Congreso de la República tome determinaciones y tal vez en un país decente despedido a este ministro y si fueren los supeditados su renuncia para evitar lo que aquí ha venido ocurriendo y está a punto de ocurrir. Conviene que explique lo siguiente. He dicho que voy a presentar hechos muy protuberantes que a mí me explican y quiero dejárselo dicho al país, la razón por la cual usted, ministro aquí presente, no debe estar a cargo de las finanzas del Estado. Usted no debe estar a cargo de la cartera. Voy a presentar 4 grandes hechos desglosados, 4 grandes circunstancias, casi que acusaciones públicas desglosadas en hechos que son, en mi criterio, una demostración palmaria del modo como ha obrado usted, señor ministro. Y antes de poder que hable nuestra actriz, voy a explicar las razones de la reforma tributaria sin entrar a comprender la tributaria porque ya da tiempo de discutirlo. Voy a hacer un arco de tiempo muy pequeño. Pasada reforma tributaria, año 2018, cuando le fracasó a usted, ministro, la reforma que dijo era de financiamiento y que desfinanció el país. Del mismo modo que dijo que habría una reforma de crecimiento que produjo decrecimiento económico. Y esto no son decires de un debate calenturiento, no. Estos son hechos económicos que la vida nacional, el DANE, las distintas instancias, los tanques de pensamiento, la academia, las instancias oficiales han venido a documentar. Hablo por boca de Salomón Kalmanovich sobre esta primera circunstancia. ¿De dónde viene el hueco? ¿De la pandemia? Vaya, pregúntenles a los observadores de la Javeriana cuánto realmente se ha invertido en la pandemia. Tacaños, miserables con el pueblo colombiano. Pródigos y generosos con los bancos, como acabamos de ver. Y esos bancos explican en buena medida el hueco fiscal que usted, ministro, quiere tapar ahora con Duque. Explicadas estas razones, comprenderá el país cómo para salir del atolladero hay que hacer exactamente lo contrario de esa reforma tributaria. ¿Por qué? Porque la anterior ya le concedió beneficios, es decir, gabelas, exenciones, exoneraciones,
formas para que los super ricos colombianos escamotearan la tributación en Colombia. 3 sectores solamente a quienes ustedes beneficiaron, señor gobierno y ministro, con sus medidas, dejaron de tributar para el país 80 billones de pesos. Salomón Kalmanovich no me deja mentir. Sector financiero, de sus 121 billones de pesos, tenía que tributar por impuesto de renta el 33% y solamente tributó el 1.9%. Luis Carlos Sarmiento Angulo y sus amigos del ministro deben estar felices de esta concesión que ustedes a lo largo de los años han venido acumulando. Sector petrolero, de sus 92 billones, señor ministro, tendría que tributar el 33% y solamente tributó el 7%. Sector minero, de sus 31 billones de pesos de ganancia, tenía que tributar el 33% y solamente tributó el 6%. La suma, ¿cuánto da en el arco de tiempo que indica Salomón Kalmanovich? 80 billones de pesos. Primera gran afirmación sobre la cual volveré inmediatamente después de que escuchemos a los petristas. Segunda gran explicación. El ministro Carrasquilla, y lo pienso demostrar, no solamente con nuestras propias investigaciones, sino con literatura especializada de altísima calidad, se dedicó a hacer lo que Bloomberg denominó marrullas contables. Para que el país no se enterara de esto, sacrificó inversión social para hacer caja desde el año 2019 y poder pagar los regalazos que le dio a sus amigotes. Adicionalmente, disfrazó la contabilidad nacional, las cuentas nacionales, para poder escamotear el escrutinio público. Y durante la pandemia profundizó este comportamiento en beneficio del gran capital que utiliza las crisis para hacer crecer sus bolsillos. Y ahora entonces nos venimos con una reforma tributaria que tiene el mismo signo de las que usted, ministro, y los ministros que le han antecedido han prohijado contra los intereses de la nación y del pueblo colombiano. Decirle al país, porque ya no sé cómo más hacerlo, que este debate se modificó porque el ministro de Hacienda ha decidido no asistir a poner la cara a estos debates. Yo no encuentro más forma de decirlo. Fue convocado desde hace meses a esta célula. Al anterior debate dejó de asistir, se creó un hecho de una jugadita que hizo la mesa directiva de la plenaria del Congreso de la República. Anticiparon alevosamente y sin avisarle a esta comisión la hora, de modo que impidió la realización del certamen que teníamos aquí convocado. Y el ministro se fue a darle razones a la ANIF, a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, sobre lo que debía deponer frente a esta comisión. Decirle al país casi desesperadamente que este es el trato que se le da a un Congreso de la República que ha quedado reducido a una red social que el país no quiere mirar. Tenemos una grandísima audiencia hoy en términos relativos, proporcionalmente a otros días. Y en las redes mías que están amplificando tengo una gran presencia. Le agradezco a todas las personas que se han conectado. Pero el deliberado propósito, le llaman los especialistas, el hiperpresidencialismo, la figura presidencial y el ejecutivo con una fuerza enorme, autoritaria, que impide y socava la autoridad, la majestuosidad, si se puede predicar, o la capacidad del Congreso de la República. No, que el ministro se da el lujo de no asistir. Y aún así vamos a decirle al país, porque nos interesa más el país que el ministro a veces, aunque quisiéramos que estuviera. Porque es el país el que va a tener que tomar nota de estos hechos para que le diga al ministro que no quiere que siga siendo a su ministro, tal como voy a explicar. Dejarles dicho al ministro, también con mi propio cuerpo y en las marchas que vamos a hacer, mi solicitud de que se vaya. Continúo. Le explico a Alejandra y al país que la misma pregunta que se hace ella, ¿por qué debilitar de esta manera los ingresos de la industria del cine y de audiovisual en general? Me la hacían los estudiantes del SENA. Wilson, ¿por qué debilitar al SENA? ¿Por qué quitar para fiscales de una entidad que ha mostrado tanta bondad formando obreros y campesinos jóvenes en este país? Lo mismo deben estar preguntando el sector de la salud, en medio de la pandemia inclusive, porque voy a explicar qué se va a seguir con las finanzas de este país. Y Alejandra, tengo otra forma que explicarte, es decir, que a pesar de estar muy advertido, este país tomó la decisión de endeudarse con la banca multilateral sobre pretexto de que consideraban baratos los créditos en el momento, sin advertirle al país que por barato que sea,
estaba endosando la soberanía nacional, tributaria, fiscal, monetaria, y hoy el informe sobre el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional se refiere esta comisión a una que tiene predispuesto por mandato fundacional del Fondo Monetario en su artículo 4 que deben visitar a los países miembros con la finalidad de establecer su estado de las finanzas y mucho más cuando han adquirido compromisos crediticios. Y el último acuerdo acaba de disponer que el país debe hacer un ajuste fiscal por 80 billones de pesos, que consiste básicamente, uno, en bajar gasto público, le hacen inversión social porque para la fuerza pública habrá más, porque necesitan enderezar y enfilar al ESMAD contra el pueblo y comprar aviones de guerra y municiones con aquellas con las cuales se asesinó a Dylan Cruz, entre otras cosas. Entre tanto, se disminuye básicamente la inversión social y necesitan hacer mayor recaudo, de modo que van a buscar la forma de que no solamente el cine, sino también otras actividades del Estado renten mucho más. Y por eso el IVA, y por eso el impuesto de renta a las pensiones, a los salarios. Y lo que tú preguntas, Alejandra, es un conjunto de preguntas que tiene una explicación básica. El hueco fiscal de los 80 billones de los que ha hablado Salomón Kalmanovich va a ser subsidiado mediante estas medidas que pide el Fondo Monetario Internacional, y este país, en demérito de su soberanía, habiendo endosado su capacidad soberana, viene a atender esas reclamaciones, y tengo los informes a la mano para quienes quieran conocerlos. Esa, la explicación final de lo que aquí está ocurriendo. Y qué bueno que Alejandro nos pregunte en el mismo tono en que le pregunta un estudiante campesino de Sena, entidad a la cual se le están cayendo los techos por estos días. Ya haremos debate, si lo permite esta comisión y la plenaria, por problemas no solamente presupuestarios, sino sobre todo de mala administración, ineficaz, pésimamente manejado el Sena, pero ya volveremos sobre este tema. Esa es la realidad de las sumas y las restas. Voy entonces, tal como lo anuncié, con la solicitud a mi secretario y a mi presidente que me descuente los tiempos que fueran necesarios, explicar cómo los 80 billones de pesos que fueron dilapidados para poderle entregar al sector financiero, y como he explicado, fueron primero maquillados, segundo, se les hizo caja mediante protervas y mañosas formas de administración del erario público, y finalmente, profundizada la crisis y la pandemia, tienen que producirse unos hechos tributarios y fiscales que son los que se presentan como la sostenibilidad, la solidaridad sostenible. Primero, el maquillaje que hizo el ministro ausente. El ausente ministro del día de hoy maquilló las cifras cuando se produjo los hechos que todos anunciaron. Guillermo Perry anunció en el año 2019 que por acción suya, señor ministro ausente, el gobierno estaba jugando con la sostenibilidad del país, convirtiéndola en un casino. Salomón Kalmanovich denunciaron que usted, ministro ausente, estaba falseando la contabilidad de las cuentas públicas. El portal especializado Bloomberg calificó de marrullería la forma como usted maquilló el déficit fiscal colombiano. E incluso el reciente informe del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional sobre Colombia resalta y critica los inventos contables de este gobierno. Alguien preguntará por qué Bolsonaro se apoya en el informe del Fondo Monetario Internacional si es tan adverso al Fondo Monetario como en efecto lo soy y lo seguiré siendo. Por una razón principal. El Fondo Monetario es el chepito del sistema financiero internacional. El Fondo Monetario Internacional es el chepito de los intereses bancarios especulativos a escala orbital y detalla, a veces con suficiente profundidad, lo que ocurre en nuestras latitudes. Me permito citar algunos artilugios contables denunciados por los anteriores. Primero, el gobierno ha venido escogiendo la práctica de introducir el balance de resultados del Banco de la República dentro del balance del gobierno central. Ha dicho el Fondo Monetario que no se corresponde con los propios manuales del Fondo Monetario Internacional acerca y que debe tener un tratamiento independiente. Segundo, ha introducido los resultados de las privatizaciones como si fueran ingresos del gobierno central, y de nuevo ha dicho el Fondo Monetario que es una práctica censurable, impugnable desde el punto de vista del buen manejo de las finanzas públicas, pero que además, y esto es perfectamente comprensible, crea incentivos perversos, pues para poder ajustar la caja del gobierno se ve tentada en estos países periféricos a estar vendiendo sus activos, es decir,
vendiendo las gallinas de los huevos de oro, como probablemente intente hacerlo con ISA y con Ecopetrol. Y finalmente, será impugnado que el ministerio se inventó que podía pagar sentencias del Estado mediante bonos de títulos del Estado para no registrarla como gasto, lo cual también, razón de más para decir, se trata de una nueva marrulla contable que pretendía ocultar lo que el país estaba transitando. Esto es, que el protuberante hueco fiscal venía pesando enormemente sobre las arcas públicas, a riesgo de someternos a situaciones indeseables que más adelante explicaré si me queda tiempo. Ha dicho también el Fondo Monetario Internacional en relación con el artículo sobre el informe sobre el cuarto artículo, informe sobre el cuarto artículo, que el gobierno nacional ha decidido crear algo así como, lo pongo en boca mía, un club de amigos como encargado del comité de la regla fiscal. Hago anotar solamente para que quiera interesarse en el punto. Esa fue la razón por la cual Mark Hofstadter terminó renunciando al comité de regla fiscal, imprecando al gobierno por los malos manejos que le venía dando precisamente el manejo de la regla fiscal. Pero no me detengo por razones de tiempo. Digamos lo siguiente también. Se ha creado con estas maniobras un protuberante hueco fiscal que revela el fracaso realmente de lo que es el manejo de las arcas nacionales. Durante muchos años se ha predicado la regla fiscal que para darle mantenimiento o sostenibilidad a la deuda. Pues bien, eso no es lo que ha ocurrido. Guillermo Perry habló de que este hueco fiscal, de que esa reforma tributaria crearía desfinanciamiento, y se le dijo desde las bancadas de la oposición al gobierno que se produciría una situación en la cual se dejaba expuesto el país solamente por producir una ley para favorecer a los poderosos en demérito de las finanzas públicas. En una respuesta a un derecho de petición, el señor ministro reconoció que perderíamos 1.4% del PIB, es decir, 14 billones de pesos con esta medida, pero que aspiraba a compensar mediante el crecimiento económico que se generaría, por cuanto por esa otra partida incrementarían los recursos públicos. Pero eso, señores, no fue lo que ocurrió. Por esa razón, de nuevo el Fondo Monetario le dijo al país que debía elevar 2 o 3 puntos porcentuales el recaudo tributario a fin de no producir, comillas, recortes indeseados en el gasto. Y me detengo acá. Antes de la pandemia, se le dijo, ministro, corrija esta situación, este desbalance, con el propósito de no producir recortes. Y ahora preguntan los estudiantes del SENA por qué recortes. Ahora preguntan por qué la deuda que esta misma Comisión Cuarta ha venido estableciendo en relación con el SENA, una deuda durante largos años, pretende esquilmarla hoy con esta reforma. Aquí está la explicación. Lo había advertido el chepito del sistema financiero mundial. El ministro no tomaba nota, pero sobre todo no atendía al interés soberano, que no necesariamente es la recomendación final del Fondo Monetario Internacional. Y agreguemos, hoy, con esta reforma, se aspira a recaudar entre 1.5 al 2.5% del PIB con esta reforma. Pues bien, digámoslo, lo que costaba el gasto fiscal que produjo el hueco anterior era 1.4 y ahora esta reforma pretende recaudar 1.5. ¿Para qué es la reforma? ¿Para la gente del común? ¿Para la solidaridad sostenible, como dice Álvaro Uribe y el gobierno? No, es para tapar un hueco fiscal. Y las cuentas están claras. Se la dejo dicho a mis compañeros de comisión y del país. Dicen recaudar 30 billones de pesos, pero el gasto público en inversión social solamente va por el orden de los 6 a los 8 billones de pesos. Atentos colombianos y atentos mis contradictores políticos a esta breve suma. 30 billones de pesos le ingresa con la reforma. ¿Cuánto va a la solidaridad sostenible? Entre 6 y 8 billones. ¿La diferencia dónde está? Bueno, parte del debate que estamos adelantando. Pagar una circunstancia alevosa contra el país, como fue endeudarnos en dólares, además, ya volveré si me alcanza el tiempo sobre el tema, y básicamente atender lo que nos creó Luis Carlos Sarmiento Angulo y el club de amigos del ministro Carrasquilla y de los funcionarios del alto gobierno que han rentado, inclusive en medio de la pandemia, obteniendo ganancias por 55 billones de pesos. 121 billones sobre los cuales tenía que pagar el 33% en un marco de tiempo y apenas pagó el 1.9%. Ese es el pago sobre el cual se produce esta reforma y el producto de lo cual se está esquilmando el interés nacional en estos momentos. Pero además,
Segundo, no se ve la plata, señor ministro y funcionarios de gobierno. Ministro ausente. En estos momentos, quiero hacer una denuncia por la brevedad del tiempo. En estos momentos podemos decir lo siguiente. Lo que hizo el ministro en su oportunidad en el 2019 fue que, además que dio este regalazo, precaviendo el hueco fiscal, haciendo caja para poder cubrir ese déficit, dejó de ejecutar en el 2019 9.8 billones de pesos, entre otros en subsidios a la electricidad y a la energía y al gas, perdón. 9.8 billones que se los ahorró de la inversión social con el propósito de agregarlo a las arcas para el año siguiente y respaldar que el endeudamiento, el déficit, el hueco que estaba creando el propio ministro. Ahora sí, desde luego, si se hubiera recaudado, hubiéramos tenido para que durante la pandemia hubiéramos dado renta básica, matrícula cero, se hubieran salvado vidas, hubiéramos dado nómina a toda la micro, pequeña y mediana empresa. Yo le pregunto a Álvaro Uribe, al gobierno, al Centro Democrático, a los partidos de gobierno, ¿por qué ahora sí matrícula cero? ¿Por qué ahora sí le denominan renta básica o hacen promesas de inversión social? ¿Cuál es la razón para que hoy, a diferencia del pasado, la pandemia? No. Estoy demostrando que las cuentas no dan. Las razones son básicamente que mediante el artificio de la demagogia, de la mentira, de la promesa vana, terminan engatusando a la gente para que acompañe una reforma tributaria que de nuevo vuelve a dejarnos en las mismas. Más IVA, impuesto de renta a los salarios, a las pensiones y poquito de inversión social. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se plantea, y a consecuencia de ello, que se detenga la inversión social y el gasto público por 50 billones de pesos, especialmente en los rubros de inversión social. El único rubro que seguirá creciendo es el de pie de fuerza policial, del SMAT, del ejército y de la policía. Militarismo y represión, a falta de universidad, militarismo y represión, a falta de puestos de salud, militarismo y represión para contener las reclamaciones de un pueblo que democráticamente reclama que se den las garantías de la Constitución del 91, cosa que no ha honrado el gobierno durante este periodo. Durante la pandemia, me remito solamente a decir 2 o 3 cosas para ir cerrando después en mis conclusiones. Se produjeron varias determinaciones. Aquí Ingrid nos ilustró lo que hicieron los bancos con los usuarios financieros. ¿Y qué hizo el gobierno entre tanto? Primero, produjo un decreto del 444 que permite básicamente efectuar apoyos de liquidez a grandes empresas como Avianca, con la que se intentó, como la familia Gilinski, como el Grupo Santo Domingo, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no? Como Ardila Lule. ¿A quiénes fueron a parar buena parte de los subsidios de la nómina? A ellos, en proporciones y en cuantías que francamente avergüenzan desde el punto de vista de los microempresarios y de la sociedad. Quiero dejar dicho por brevedad del tiempo. Qué vergüenza la explicación del gerente del Banco de la República sobre este tema. Esa liquidez, dice el señor gerente, se transmitió a la economía, pero tengo yo escritos del propio Banco de la República, respuestas a derecho de petición donde explica que no se transmitió, y lo que explicó aquí Ingrid es apenas una parte del problema. Los microempresarios de todo el país saben que no les llegó los recursos a tiempo oportunos en época de pandemia y que quebraron, según dicen otras fuentes muy importantes, 144,000 empresas, básicamente micro, pequeñas y de la economía informal. Hordas contingentes de empresarios de economía popular pequeña y mediana que fueron a la quiebra, mientras tanto los recursos le eran entregados a montones a ese sector financiero. Le entregaron, dice el Banco de la República, señor Villar, 40 billones de pesos al sector financiero. El 35% de la base monetaria del país es una política expansiva, no para la gente del común, sino para los bancos. El 3.7% del Producto Interno Bruto. Doctor Villar, señor ministro, lo que ustedes hicieron fue hacerle un rescate financiero al hombre más rico del país con los recursos públicos. Y ustedes, señor Villar y señor ministro de Hacienda, estuvieron dentro de los promotores de este protuberante hecho contra el interés nacional. Sobre los alivios, ya he explicado con suficiencia, el país lo sabe. No solamente esto, antes de que me escape. Dieron encaje bancario
redujeron la proporción de encaje bancario para crearle una ganancia de 500.000 millones de pesos al sector financiero sin mover una pluma y sin levantarse del puesto. De nuevo, Sarmiento Angulo y sus amigotes resultaron beneficiados por esa política. Como sé que el tiempo apremia, voy a la parte final. Una denuncia muy importante. El gobierno nacional se voló sus propios techos y predicciones, por ejemplo, en algo muy delicado, como consideran, así le denominan ellos, la estrategia de gestión de la deuda de mediano plazo. ¿Qué dice la estrategia de gestión de la deuda de mediano plazo? Dice que el gobierno colombiano debería endeudarse en esta proporción: 80% en moneda local y 20% en moneda externa. El gobierno se voló esas previsiones. ¿Cuál es la consecuencia? Una de las consecuencias, además de endosar nuestra soberanía, porque he dicho, ya no nos mandan como llamaban comisiones de monitoreo, ahora rinden informe ante la dirección ejecutiva del Fondo Monetario Internacional y los países deben motu propio atemperarse a esas predicciones, y voy a explicar en esta parte final en qué consisten esas recomendaciones, entre comillas, del Fondo Monetario. Pero les pido que nos detengamos un momentico. Ahora que está de moda investigar la deuda en moneda extranjera, digamos que en virtud de que se volaron los techos, recibió el país un desembolso por 5.400 millones de dólares en el marco del acuerdo de línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, apliquémosle la investigación de la operación de deuda en moneda extranjera. ¿A cómo estaba el dólar en diciembre del 2020? A 3.470 pesos. ¿A cómo está hoy? A 3.661. Es decir, que en diciembre esa deuda era de 18.73 billones y ahora vemos más de 1 billón más, 19.76 billones. 1.003.000 millones de pesos más por el solo hecho de contabilizar la devaluación de la moneda colombiana. Y ha dicho el propio Fondo Monetario que estos créditos, dice él, están dejando a Colombia alarmantemente vulnerable frente a choques externos con una eventual parada de flujos internacionales de capital. Bien, y la parte final de lo que pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos dice el Fondo Monetario Internacional? Artículo 4, informe del artículo 4. Dice que considera necesario un ajuste del presupuesto de alrededor del 8% del PIB entre el 2021 y el 2026. ¿Cuánto es eso? Esta es la respuesta a Alejandra. Esta es la respuesta a los estudiantes del SENA. Esta es la respuesta a los que no le dieron matrícula cero y que ahora promete demagógicamente Álvaro Uribe y su cohorte. Esta es la respuesta final de la explicación ultranacional, supranacional. Esto perfectamente se llama neocolonialismo. Documento del Fondo Monetario. Ajuste presupuestario del 8%, que significa hoy 80 billones de pesos a precio contante y sonante de este ajuste, de los cuales 2.5% de eliminar los gastos de la emergencia para el 2022. Para esto se requiere ajustar un 5% del PIB, 50 billones de pesos en gasto público, y de otra parte se requiere un incremento del recaudo entre el 2 y el 3% del PIB para recaudar entre 20 y 30 billones de pesos. Necesitamos, al tenor de lo que pide el Fondo Monetario, no esta reforma, necesitamos 3 reformas tributarias en lo sucesivo para poder cumplir este mandato, esta recomendación, esta imposición del Fondo Monetario Internacional que le he mencionado. Voy a saltar por razones de tiempo. Quiero decirles que por eso un artículo de la reforma tributaria dice que hay que congelar la inversión en salud, en educación, en vivienda, en fin, de una suerte de actividades muy asociadas a la inversión social, aunque el país las ha anunciado el congelamiento, no así con los gastos de guerra y de represión. Está claro, y no voy a abundar, porque ya lo hemos denunciado, que esta reforma se recarga sobre el IVA y sobre los impuestos a las personas naturales y que no arremete contra los amigos, especialmente los grandes potentados representados en ciertas formas de tributación de las personerías jurídicas. Apliquémonos ahora para decir lo siguiente.
De lo recaudado, ya he dicho, gasto social, básicamente entre 6 y 8, recauda 30 billones. Una parte de esa diferencia, que lo sepa el país, está en el compromiso que ya hemos anunciado. 14 billones de pesos con destino a 24 aviones de guerra. Por donde se le mire, el año pasado dejaron un rubro que llama disposición de activos, aumento de recaudo del IVA, aumento del impuesto de renta, sumas y restas. Bien, o dedican una porción de esta reforma tributaria, entre otras cosas, a la compra de esos aviones y el pago de la deuda, que es el aspecto más importante de este debate. Lo dije desde la discusión presupuestal. Este presupuesto anterior tenía como destino pago de deuda y aparato represivo colombiano, y lo ratifico el día de hoy aquí frente a ustedes. Miren nuestro debate de entonces. Varios senadores en comisiones conjuntas, entre otros el representante de la Cámara, Oscar, cuyo apellido siempre me escapa, y representantes y parlamentarios de la oficialidad decían que esto era mentira. Hoy, ¿cuántos meses después? 6, 7 meses después, vengo con la frente en alto a ratificarlo. Invito a los parlamentarios de gobierno a que nieguen mis dichos de ese día y de ahora, a los que frente a los medios de comunicación o la plenaria o los pasillos dijeron que era falso de toda falsedad y que le estábamos endilgando comportamientos no esperados por el gobierno. Se ha presentado el proyecto de reforma, ese mismo que advertíamos, con la misma finalidad: deuda, guerra, represión. Luis Carlos Sarmiento Angulo, Club y Carlos Sarmiento. Vuelvo y lo decimos aquí frente a ustedes. En la práctica, si se compran los famosos aviones de guerra, lo será en demérito o de este pago del IVA suyo, señor ciudadano, o de otro aspecto: la venta de ISA y el encubrimiento de ella a través de Ecopetrol, creándole nuevas condiciones más gravosas a esta empresa, la más grande e importante del país, de nuevo atentando contra el interés nacional y procediendo como el propio Fondo Monetario Internacional decía que no debía procederse, es decir, ese incentivo perverso de vender activos públicos muy importantes para tratarlos como si fueran caja y pagar gastos corrientes, de nuevo como antes, vendiendo no sé qué, los activos de la casa, ¿no? Para quedarse en la calle, vendiendo la gallina de los huevos de oro, decían algunos de mis amigos. Termino, señor presidente, apreciado Carlos Abraham, Luis Castro y colegas. Un premio Nobel, William Riker, decía que el desempleo, en el mejor de los casos, es equivalente al vandalismo, ya que produce un daño y una destrucción inadmisibles en individuos, familias y comunidades. Detrás de todo esto, de la afectación de las familias, del aparato productivo, de las 144,000 empresas quebradas, al decir de organismos internacionales, detrás de todo esto, el inenarrable problema del desempleo que cabalga en este país y que crece por encima de indicadores de otros países de la subregión y del mundo. ¿Cuántos familiares nuevos desempleados tiene usted, amigo de este hogar que nos escucha? ¿Cuántos amigos conoce? ¿Cuántos locales ve que se han cerrado en las grandes, en las pequeñas ciudades? ¿Cuántas empresas agrícolas? ¿Cuántos vamos a quebrar nuevamente? El ministro, le digo, se equivocó con las cuentas del valor del huevo. Aquí está. Las avícolas, la producción nacional agropecuaria, va a ser de las grandes mentes afectadas, como lo voy a demostrar en los debates que haremos sobre la reforma tributaria. Déjeme dicho, ministro, no vamos a dejar que siga quebrando la producción nacional y el empleo. Muy por el contrario, vamos a reclamar como corresponde los principales planes de reactivación del país que tienen que ver precisamente con la generación de empleo. Esa es nuestra propuesta frente al país. No una reforma tributaria, sino posibilidad de empleo para la sociedad. Lo que ustedes negaron a los microempresarios y a los empresarios más modestos del país, lo queremos conceder inclusive bajo este gobierno, si el Congreso nos acompaña y se desliga de la postura antinacional y antisocial que este gobierno comporta y que usted, señor ministro, representa en esta célula legislativa. La obligación del gobierno no es rescatar a los banqueros, es crear puestos de trabajo. Todo el gobierno debe procurar básicamente una garantía de generación de empleo, el derecho al trabajo
está reconocido como un artículo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es el arma más potente para superar la pobreza. Por ello, ministro, usted no merece ser ministro de este país. Como los malos contadores de las épocas más siniestras de este país, usted ha ocultado la verdad sobre las cuentas nacionales y ahora procede más al interés de Sarmiento Angulo y su club del sector financiero, de rentistas, de especuladores parasitarios de la economía, que del interés nacional del aparato productivo y de la gente del común. Estas, mis voces. Ministro, le dejo dicho, si este fuera un país decente, yo lo hubiera despedido. Si usted fuera un hombre honrado, ya hubiera presentado su renuncia. Muchas gracias, señor presidente.